porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Entre el 2020 y 2021, 13 entidades territoriales han ejecutado menos del 80% de los recursos del FOME, lo que comprueba el inicio de la presencialidad educativa en varias regiones sin condiciones. Por primera vez, los secretarios generales de los sindicatos filiales se reunieron en un encuentro nacional presencial con el ánimo de capacitar a los asistentes y potenciar la organización sindical. Con movilizaciones a nivel nacional, docentes, estudiantes, desempleados, pensionados y trabajadores exigieron el respeto a la vida, la paz, la democracia y el cumplimiento de los acuerdos. A más de un mes de que finalice el año escolar, aún muchas entidades territoriales certificadas no han ejecutado en su totalidad los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME destinados para garantizar el retorno seguro a las instituciones educativas, evidenciando que en gran parte del país se inició la presencialidad sin que existieran las condiciones de bioseguridad. De cara a la presencialidad en los colegios, de los 627.000 millones de pesos asignados para la vigencia 2020-2021 del Fondo de Mitigación de Emergencia para la adquisición de elementos de bioseguridad y la adecuación de las instalaciones de las instituciones educativas oficiales, todavía falta que algunas entidades territoriales certificadas incorporen 80.289 millones de pesos para brindar a los niños, niñas y jóvenes un ambiente bioseguro y de calidad en el regreso escolar. Sin embargo, persiste la duda del por qué no se ha garantizado la correcta ejecución de estos recursos. Aquí estamos ante un gravísimo problema. Es que los gobernadores, alcaldes y en general esta sociedad no valora y no entiende que garantizar el derecho a la educación casi que implica todas las veces actuar de emergencia, de afán. Los primeros recursos que se deberían ejecutar siempre son los de educación. Está demostrado, la Federación ha hecho estudios y nos ha demostrado que faltan recursos para la educación en condiciones normales. ¿Cómo será en condiciones de pandemia? Casos puntuales como la Escuela Normal Superior sede Marceliano Eduardo Canyes en Leticia, Amazonas, y la Institución Educativa Cartagena sede Rural La Ribera en Dos Quebradas, Risaralda, son algunos ejemplos de instituciones que aún continúan a la espera de la ejecución de estos recursos para que los estudiantes puedan retornar a las clases de una forma digna y segura, situación que corrobora que muchas instituciones han retornado a la presencialidad sin garantizar condiciones y sin saber si esos recursos serán suficientes para todo lo necesario. Detrás de esto, digamos, no hay la posibilidad de que yo construya 1 kilómetro de carretera y se lo entrego a la comunidad. Y detrás de esto hay votos, hay interés. En muchas obras y en otras formas de contratación del Estado hay intereses económicos de todo el mundo. Puede que no haya corrupción, pero por ejemplo las empresas están detrás para que se hagan esos contratos y demás. En educación, como aquí no hay el interés de los negocios y además los alcaldes y gobernadores no valoran el hecho de que unos niños vayan a la escuela en buenas condiciones. Eso pareciera que eso no es importante políticamente. Entonces, los temas de educación son secundarios. Entre las entidades territoriales que han tenido ejecución de recursos por debajo del 60% se encuentran Amazonas con el 15,3%, San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el 33,6%, Girón 39,3%, Guainía 47,5%, Bello 55,5%, Meta 57,6% y Bichada con el 59,8%. Panorama que confirma que la educación pública
pública para los niños, niñas y jóvenes del país no está dentro de las prioridades de los mandatarios locales, regionales y nacionales. De acuerdo con el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE sobre los 10 mejores países para ser profesor de los 38 que conforman la entidad, Colombia quedó en la cola del listado por ser una de las naciones que menos condiciones laborales ofrece a sus maestros. En los últimos días, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, divulgó su más reciente informe sobre el panorama del sector educativo en los 38 países que hacen parte de la entidad. El objetivo del documento, Una mirada a la educación 2021, fue seleccionar a los 10 mejores países para ser docente, teniendo en cuenta factores como los fondos estatales destinados, el mercado laboral nacional, las prebendas con que cuentan los maestros y el costo de la educación baja, media y superior. Entre los países que figuran en la lista se encuentra Luxemburgo, Suiza, Austria, Alemania, Bélgica, Canadá, Finlandia, Dinamarca, España y Australia. Y aunque Colombia no aparece dentro de este listado, sí se ubica como el país que menos beneficios ofrece a sus maestros. En Colombia estamos muy lejos de estar entre los 10 países que vale la pena ser maestro por numerosas razones. Les comparto 4. 1. Pésimas condiciones en las que se elabora, es decir, salones de clase de 40 a 50 estudiantes. 2. Una infraestructura deficiente, estamos lejos de tener una arquitectura escolar acorde a las exigencias internacionales. 3. Salarios que para nada le aseguran la dignidad y la calidad de vida a nuestros educadores. Y 4. El maltrato que se le da a los maestros. El informe también arrojó que en los países analizados, el sector público financia en promedio el 90% del gasto total en instituciones oficiales de educación primaria y secundaria, situación que en Colombia no se da debido a la falta de inversión que desde hace años tiene este sector, situación a la que se suma la escasa capacidad del sistema para incrementar la acumulación de capital humano y promover la movilidad social. A diferencia de otros países en el que se financia el 90% de la educación, en Colombia no tenemos esta financiación porque la prioridad está más en la guerra y tener adormecidas a las personas que en la educación. Se nos olvida que una nación educada 100% es una nación que progrese y asegura la calidad de vida para todos. En cuanto a la situación laboral de los educadores, la organización tuvo en cuenta 4 variables principales: salarios de los maestros, tiempo de instrucción de los estudiantes, tiempo de enseñanza de los docentes y tamaño de la clase teórica, puntos en los que el país se raja debido a la política del gobierno de reducción de gasto en el sector. En este sentido, expertos académicos aseguran que si bien el estudio analiza todos los pormenores que rodean la educación pública en los países que hacen parte de la organización, el oficio o labor del maestro no se debe regir por parámetros de la OCDE, por cuanto ésta le apunta a un desmonte de la carrera docente y a la creación de unos parámetros para un educador subyugado y explotado laboralmente. Y a esta hora de la mañana, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura, secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, argumenta las razones por las que distintos sectores sociales del país se vienen movilizando. Un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia y para sus familias. Han venido ocurriendo una serie de episodios que nos llevan a la movilización y a la lucha para defender no solo la vida, la paz, sino también la democracia. Y entre esos están los acuerdos firmados entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y el gobierno representado en el ministerio. Sistemáticamente el incumplimiento, al igual que con el resto de trabajadores. No olvidemos que entre los derechos adquiridos está el derecho a la negociación y el gobierno lo está vulnerando. En segundo lugar, hay una circunstancia de carácter político que nos tiene muy inquietos y tiene que ver con la ley de garantías. En vez de el Estado tratar de brindar igualdad de condiciones a todos quienes van a participar en la contienda electoral, lo que ha hecho es que ha generado una serie de recursos para que se hagan contrataciones desde las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, colocando en desventaja a quienes quieren transformar la realidad de Colombia. En tercer lugar, es necesario, compañero,
que entendamos la utilidad del voto, pero no solo la utilidad del voto de los maestros, la utilidad del voto de la sociedad. He hecho una cuenta y quien vende su voto por 50.000 pesos durante 365 días al año, lo multiplica por 4 y da como 1.460 días, divide 50.000 en 1.460 días y da 30 pesos al día. Quiere decir que usted vendió su voto por 30 pesos al día. Qué desgracia de verdad. Hay que llamar a los colombianos a que entendamos la utilidad del voto, a que nosotros somos transformadores de sociedad y tenemos la responsabilidad indudable de hacer del voto una transformación en la democracia. No olvide la utilidad del voto. Compañero y compañera, usted, compañero maestro, con su familia ayudará a transformar el país, pero también los pobres de Colombia y la clase media deben de cambiar la cultura del voto por un voto que tenga realmente un peso político de transformación y de fortalecimiento de la democracia. Esta semana se llevó a cabo de manera presencial el encuentro de secretarios de Asuntos Pedagógicos y directores del CEID de FECODE y los sindicatos filiales, quienes por 2 días debatieron sobre política educativa, escuela de la presencialidad, movimiento pedagógico y plan de acción 2021-2022. El Encuentro Nacional de Secretarios de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos y directivos y secretarios ejecutivos del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID de la Federación y sus sindicatos filiales se desarrolló durante los días 19 y 20 de octubre en la capital del país, con el objetivo principal de reactivar y desarrollar el movimiento pedagógico para la preparación del tercer Congreso Pedagógico Nacional. Aquí estamos trabajando lo que tiene que ver con el PEPA, estamos trabajando los proyectos pedagógicos alternativos, estamos trabajando todos mancomunadamente en miras a fortalecer la pedagogía, la escuela como territorio de paz, para llevarlo un buen insumo el próximo año al tercer encuentro pedagógico. Encontramos que cada uno de los departamentos ha hecho el ejercicio de revisar, de conformar, por ejemplo, los círculos pedagógicos desde preescolar y cada una de las áreas del conocimiento, que es muy importante. También revisar todas las experiencias pedagógicas alternativas que algunos docentes en cada departamento vienen adelantando. La importancia del evento radica en la disposición que tenemos cada uno de nosotros para poder captar los mensajes que van a contribuir en el fortalecimiento de los CEID, en la identidad de una política educativa, para que de esta manera poder direccionar unos aprendizajes que redunden en la comunidad educativa. Pues hemos llegado a distintas conclusiones en el tema de la defensa de la educación pública, pues seguir con los lineamientos del fortalecimiento de este derecho fundamental, universal, pues para los niños y niñas y jóvenes de Colombia. En el tema que tiene que ver con el sistema general de participaciones, seguir en la lucha de una reforma constitucional que permita que los recursos para la educación, salud, saneamiento básico sea una fórmula que ayude a reunir recursos crecientes para el apoyo de estos sectores. Este evento, que fue liderado por el profesor Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, y el equipo de trabajo del CEID, se dividió en 6 mesas de trabajo y expuso temas coyunturales como Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2022 y Agenda Legislativa, Política Educativa, Negociación Colectiva e Implementación de los Acuerdos, Ajustes y Desarrollo del Plan de Acción 2021-2022, Escuela de la Presencialidad y Escuela Territorio de Paz. Asimismo, fue el escenario para analizar las proyecciones, propuestas y compromisos de cada sindicato y así encaminar las tareas de investigación y reconocimiento de las experiencias pedagógicas hacia el fortalecimiento y empoderamiento del movimiento educativo, pedagógico y científico. Y paralelo al encuentro de secretarios de Asuntos Pedagógicos, el miércoles y el jueves se desarrolló de manera presencial el primer encuentro nacional de secretarios generales de las filiales, con el objetivo de adelantar un proceso formativo con quienes asumen la tarea de blindar la institucionalidad de los sindicatos. Tras la iniciativa del Comité Ejecutivo,
Esta semana en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo de manera presencial el primer encuentro de secretarios generales de las filiales, el cual estuvo a cargo del secretario general de FECODE, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, y que tuvo como finalidad reconocer el valor, la importancia y el efecto de una adecuada comunicación dentro de las responsabilidades y compromisos que se deben asumir desde estas dependencias en las regiones para seguir sumando voluntades, esto en defensa de la educación pública, los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Este primer encuentro de secretarios nos da la posibilidad de articular conocimientos a través de un proceso formativo que nos va a dar la posibilidad de dotarnos de algunas herramientas para hacer más efectiva la comunicación con el magisterio en cada una de nuestras regiones y de igual manera poder de alguna forma contrarrestar esas posiciones de opinión en contra de los mismos maestros, esa estigmatización que a veces se da en contra de la educación pública. Aquí venimos a unar esfuerzos y a compartir experiencias que estamos haciendo cada uno en su departamento, en su sindicato filial, y desde aquí llevar propuestas interesantes de mejor comunicación con nuestras bases. Conocemos que es la primera vez que se hace este encuentro general de secretarios. Para nosotros como Putumayo es muy importante tener el conocimiento y compartirlo con otras asociaciones que pueden engrandecer nuestra asociación como tal. Luego de 2 días de reunión en el que hubo conversatorios en torno a la lectura y escritura en el aula, comunicación audiovisual y plataformas digitales, algunos secretarios de las filiales coincidieron que gracias a este encuentro conocieron de herramientas para trabajar de una forma más dinámica y articulada en sus organizaciones, así como las demás filiales a la federación. Creo que desde este taller aprendimos una herramienta muy importante. Los maestros siempre hemos estado al tanto de estar preparados para las pedagogías contemporáneas y esperamos que desde este taller podamos mejorar las pedagogías virtuales. Primero, darle las gracias a FECODE por la oportunidad que nos han dado a todos los secretarios generales de participar en este encuentro tan interesante donde vamos con una cantidad de conocimientos, con una cantidad de expectativas a nuestras regiones, donde hemos trabajado todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Podemos enfatizar es en las comunicaciones, la importancia que tienen las comunicaciones en estos momentos a nivel nacional y cómo podemos llegar con estas comunicaciones a todos nuestros afiliados a diferentes organizaciones a nivel nacional. Trazar rutas de trabajo, continuar con encuentros para generar acciones que permitan potenciar la comunicación alternativa y concebir iniciativas retomando lo que se viene haciendo desde las regiones, lo cual debe ser acogido en el plan de acción que se proponga desde el Comité Ejecutivo para la vigencia del año 2022, son algunas de las conclusiones que dejó este importante evento. Es momento para que la profesora Marta Rocío Alfonso, segunda vicepresidenta de la Federación, se dirija a los docentes del territorio nacional. Fraternal saludo, compañeros y compañeras. En medio de un difícil panorama para el pueblo colombiano, ante el desempleo, el hambre, las situaciones sociales que cada vez crecen más, y la falta de respuesta de un gobierno que no escucha, se impone precisamente una política de la muerte y de la persecución. Han aumentado el número de asesinatos de líderes sociales, las masacres a los jóvenes. Empiezan a aparecer cuerpos de personas desaparecidas en los ríos. Además, se profundiza la campaña de estigmatización y señalamiento a las organizaciones sociales y sindicales, particularmente FECODE. Viene siendo blanco nuevamente de estos ataques y de amenazas a sus dirigentes y activistas. Por otro lado, el gobierno ha buscado, con la reposición de clases, llevar al extremo la sobrecarga laboral y el acoso en las instituciones. Y no obstante, viene haciendo una reorganización de planta docente donde pone a sobrar maestros y maestras en muchos municipios sin que aún se dé la matrícula para el año 2022. Cuestión totalmente anómala y que debe pararse, pues esta realmente se regula en febrero o marzo del año entrante.
No es posible que a esta altura de año pongan a sobrar a los maestros y maestras en los municipios. Estamos a la expectativa de que el gobierno nacional cumpla y expida los decretos de la bonificación pedagógica, de la proporcionalidad de la prima de vacaciones y obviamente del curso de los 8.000 para que éste pueda iniciar su proceso de trámite y de convocatoria directa para la apertura de estos cursos. Sin que hayan llegado a un acuerdo y sin que sus peticiones hayan sido escuchadas, un grupo de jóvenes de La Guajira que llegó a la Plaza Bolívar en Bogotá completa más de un mes en huelga de hambre, exigiéndole al gobierno nacional inversión y atención para este departamento. 7 jóvenes guajiros que el pasado 20 de julio habían iniciado una huelga de hambre en el Parque Simón Bolívar de Riohacha y que fue suspendida 20 días después cuando los manifestantes acordaron con las entidades municipales y departamentales desarrollar mesas de diálogo, decidieron retomar la manifestación en el mismo punto de la capital guajira el pasado 20 de septiembre por considerar que en estos espacios nunca se acordaron soluciones a los problemas de salud, educación, acceso a agua potable, primera infancia, entre otros, que aquejan a este departamento. Nosotros empezamos dichas mesas confiando en el gobierno de que ellos iban a enviar funcionarios con capacidad de decisión, teniendo en cuenta que eso quedó establecido en el protocolo. Lastimosamente, en 8 mesas que hicimos de esas 10 no existió la presencia de ningún funcionario con capacidad de decisión. 18 días después de estar en su ciudad y ante la falta de voluntad política para solucionar las problemáticas en su departamento, los jóvenes se trasladaron hasta la Plaza Bolívar en Bogotá para abordar desde la capital del país todas las solicitudes incluidas en el pliego de peticiones acordado previamente con el viceministro del Interior y recordarle al gobierno la deuda histórica que tiene con La Guajira, un territorio rico en recursos naturales y humanos, pero donde sectores como la educación y la salud están en absoluto abandono, mientras 16.000 niños se encuentran en estado de desnutrición. No existe infraestructura educativa, los niños dan clases bajo enramadas, donde existe colegios no hay acceso al agua y algunos niños incluso van a las escuelas por alimentarse, producto del PAE, pero el PAE no tiene una cobertura completa en el territorio y donde la tiene, pues la proporcionalidad apenas es del 30%. Esta semana, luego de 31 días de huelga de hambre, estos valientes jóvenes guajiros, quienes además tuvieron que lidiar con las difíciles condiciones climáticas de la capital, decidieron suspenderla debido al desinterés del primer mandatario por los problemas de esta región del país, y no porque les haya hecho falta la capacidad de lucha, pero aseguraron que continuarán poniendo en el centro del debate nacional las problemáticas estructurales de su departamento. Y nuevamente el magisterio colombiano atendió al llamado de FECODE y de manera creativa y pacífica se movilizó a nivel nacional el pasado 20 de octubre, exigiendo la materialización de los acuerdos pactados con el gobierno nacional y en apoyo a los 10 proyectos de ley presentados por el Comité de Paro, entre otros puntos. Atendiendo a la convocatoria hecha desde el Comité Nacional de Paro y la CUT y respaldada por FECODE, el pasado 20 de octubre el magisterio colombiano se sumó una vez más a la jornada nacional de protesta para continuar en las calles en medio de cánticos, bailes y consignas en apoyo a los 10 proyectos de ley radicados por el Comité Nacional de Paro ante el Congreso, rechazo a las amenazas en contra de los docentes y la exigencia por la materialización de los acuerdos pactados con la Federación, ya que hasta la fecha el gobierno nacional continúa dilatando su cumplimiento. El último llamado que estamos haciendo aquí en las calles es a que el gobierno, el ministerio, pueda tener concursos docentes, los cuales no se han hecho hace muchos años aquí en el país y estamos en las calles para luchar por ello. Lamentablemente, esta situación que vivimos muchos maestros por expresar nuestra posición frente a diferentes situaciones políticas, la inseguridad, donde no hay pues obviamente una garantía de protección a la vida, es una situación que están pasando muchos maestros. Y otro objetivo central de estas movilizaciones es el cumplimiento de los acuerdos de paz, algo que ha sido olvidado durante largo tiempo y que este gobierno nacional se ha dedicado a hacer trizas.
Asimismo, otras organizaciones sindicales y sociales también se unieron a esta convocatoria para no desfallecer ante un gobierno indiferente a las realidades del país. Pues también en el Congreso de la República este partido de gobierno pretende precarizar a los y las jóvenes. No les importó el estallido social y el papel que fungieron los jóvenes en las calles en el paro nacional, y no contentos con esto pretenden promover el proyecto de ley 099. El gobierno no dio salidas tampoco a la educación, al problema de la salud. Y bueno, son muchos temas, el tema de la protesta, el tema de la violencia policial, más de 7.000 violaciones de derechos humanos. Creo que todo eso hace mirar cómo hacemos para cambiar este gobierno. Nosotros como Unión Nacional de Empleados Bancarios, ¿qué queremos? Que las entidades, las instituciones financieras bajen sus intereses, que le den posibilidades a las personas de más bajos recursos, que le den posibilidades quizás de créditos agrarios a nuestros campesinos. Ante este escenario, nuevamente el pueblo colombiano hizo un llamado al Estado para que no dejen la impunidad, la violación de derechos humanos, las amenazas y muertes a líderes sociales y sindicales, recalcando que seguirán en las calles hasta que sus peticiones sean escuchadas y atendidas. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, a todas nuestras comunidades educativas. El reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras, a los maestros y maestras que participaron decididamente en esa marcha del 20 de octubre, en la exigencia del gobierno para que se atienda a lo que en las mesas se definió, que es patrimonio de los trabajadores y trabajadoras a raíz de la negociación colectiva. Exigimos del gobierno la materialización de los acuerdos. Hoy, para nosotros, fundamental el tema de la financiación de la educación en esa reforma constitucional que quedó pactada en el año 2009, que hace parte del plan de desarrollo y que tiene que ratificarse porque quedó en el acuerdo del año 2021, porque cada año que pase, si no se modifica el artículo 353 y 57 de nuestra Carta Constitucional, pues los recursos del Sistema General de Participación van decreciendo. En el año 2013 alcanzamos un 4.9 del Producto Interno Bruto para el SGP. A 2021-22 vamos en 4.1. Entonces, de ahí la importancia que cobra para que maestros, comunidades educativas, sectores sociales, exijamos del gobierno se dé esa reforma constitucional y más en lo que se refleja hoy en la ley de presupuesto que se aprobó para el año 2022. 49.6 billones para el SGP, de los cuales 27.9 billones corresponden al sector educación y que muestra un decrecimiento tanto para gratuidad como para calidad. Lo mismo que hay unas modificaciones en lo que tiene que ver con infraestructura, con alimentación escolar, por lo cual la Federación presentó sendas proposiciones para que se incorporaran recursos para los elementos de bioseguridad. Dijimos 650.000 millones de pesos adicionales. 800.000 millones para calidad y gratuidad porque cada año se siente que llegan menos recursos a nuestras sedes e instituciones educativas. 189.000 millones para el PAE en esa intención de que hay que garantizar un PAE con dignidad para nuestra niñez y juventud. Por eso tenemos que acompañarnos en este ejercicio con todas nuestras comunidades. Y por supuesto, cómo no destacar lo que acaba de pasar en esa ley de presupuesto que se aprueba en el Congreso, donde se modifica la ley de garantías con la aprobación del artículo 125, lo que va a permitir que en ciclos electorales, como decimos nosotros, las entidades nacionales y del orden territorial van a tener la posibilidad de hacer convenios interadministrativos y administrativos con recursos públicos. Llamamos a la equidad, llamamos a la Corte, llamamos a todos, porque conocemos de los niveles de corrupción que se decantan hoy en nuestro país y por eso seguimos insistiendo en que tiene que recuperarse esos recursos de conectividad, porque esos 70.000 millones tienen que volverse para lo que se habían destinado en la conectividad que hoy se necesita para nuestras sedes educativas, particularmente en el sector rural, con quienes tenemos una deuda histórica. Entonces vamos de la mano con FECODE, con todas nuestras organizaciones, en esa lucha por un país sin corrupción. No olviden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales.
También pueden ubicar este espacio informativo en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase y compártalo. La invitación, una vez finalice nuestro programa, es a que sintonice a través de Colmundo Radio, la radio revista Encuentro, para que siga informado con todo el acontecer educativo y sindical. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.